Bienvenidos a El Caldero de los Ancestros, cápsula mágica. Un espacio para explorar los misterios ocultos. Bienvenida, bienvenido. Hoy es 15 de febrero de 2026 y en solo 2 días, el 17, los cielos tienen algo preparado. Hemos recibido un texto muy particular que describe este evento no como un eclipse cualquiera, lo llama un apagón cósmico. Sí, es un enfoque muy directo, la verdad. No se pierde, en jerga astrológica ni nada de eso. Su objetivo parece ser puramente práctico. En plan, preparar a la persona para una experiencia interna que va a ser intensa. Lo presenta como una intervención casi inevitable, y el lenguaje es crudo, es casi una advertencia. Pues esa es nuestra misión hoy. Vamos a desgranarlo, a analizar su mensaje a fondo, para entender bien qué propone, qué energía describe y cómo sugiere prepararse para ello. Porque lo deja claro desde el principio, No es algo opcional. Plantea que este evento viene a mover lo que ya estaba podrido. Y a empujarnos hacia una siguiente versión. Esa frase es clave, Sugiere que el estancamiento es justo la condición que este evento viene a romper. Así que si te parece, empecemos por ahí, por la naturaleza de esta intervención. De acuerdo, vamos a ello. La primera idea fuerte que presenta el texto es que el evento del día 17 tiene un propósito clarísimo, y cito textualmente, para que veas lo que llevas meses evitando. O sea, de entrada ya te está diciendo que esto no es un espectáculo para disfrutar con un telescopio, es algo profundamente personal. Y el lenguaje que usa para describir la energía es bastante gráfico. Habla de cortar hilos invisibles. Y la describe como rápida, intensa y sin anestesia. La metáfora de la cirugía sin anestesia es muy potente. Sí, implica que el proceso se va a sentir con toda su crudeza, sin atenuantes. Me llama la atención esa dureza. Sin anestesia, cortar hilos. Suena casi violento. ¿Por qué crees que el texto elige un lenguaje tan contundente en lugar de hablar de una transición más amable? Yo creo que lo hace para gestionar las expectativas. Quiere dejar muy claro que no estamos ante una energía sutil o una sugerencia amable del universo. Claro. La contundencia del lenguaje busca preparar a la persona para un shock, para que no se resista pensando que es algo que puede negociar o posponer. Lo recalca con la frase «aquí no hay medias tintas». Entiendo. Es una forma de decir, prepárate, porque esto no va a ser suave. Y la consecuencia directa de esta energía tan tajante es, según el texto, que lo que ya no vibra contigo se cae solo. Esa es una frase que se oye mucho, pero aquí parece que adquiere un significado mucho más literal. Mucho más. No habla de un proceso de reflexión en el que uno decide dejar ir algo, ¿sabes? La agencia, el poder de acción, no parece estar en la persona, sino en la propia energía del evento. La expresión «se cae solo» es la clave. Sugiere que estructuras, relaciones o situaciones que se mantenían por inercia o por un esfuerzo consciente, pero que ya no eran auténticas, pues se vienen abajo. Exacto. Perderán su sustento de forma abrupta. Como si el universo, de repente, retirara el andamio que sostenía algo que ya estaba hueco por dentro. Vale, entiendo la idea de esa purga forzosa, pero sigue sonando muy abstracto. ¿El texto da alguna pista de cómo se sentiría eso en la práctica, en el día a día? Sí, y ahí es donde se vuelve muy concreto. Pasa de la teoría cósmica a la realidad cotidiana, vamos. Habla de revelaciones inesperadas, conversaciones incómodas. Conversaciones incómodas. Y finales repentinos. Son escenarios muy reconocibles y emocionalmente muy cargados. Y todos ellos parecen unificados por una idea central que menciona justo después. Las mentiras propias y ajenas se revelan. Esto me parece fundamental, porque no solo apunta a que descubriremos engaños de otros, pone el foco en el autoengaño. Ese es el núcleo. El texto sugiere un colapso de las falsas narrativas, y quizá las más dolorosas de confrontar no son las mentiras que nos han contado, No. sino las historias que nos hemos estado contando nosotros mismos para sostener realidades que ya no son viables. El autoengaño parece ser uno de los principales objetivos de esta limpieza. En esa misma línea, hay una frase que me ha llamado muchísimo la atención. Decisiones postergadas se toman por ti si tú no lo haces. Suena casi como una amenaza. ¿No podría interpretarse como una forma de quitarle poder a la persona?
¿De decir que al final su voluntad no importa? Es una lectura posible, y entiendo por qué suena así, casi fatalista. Pero creo que el texto lo enfoca de otra manera. No es que la voluntad no importe, es que la inacción prolongada crea un vacío que la vida, o esta energía, tiende a llenar. Ah, vale. Lo presenta más como una ley de la física emocional que como un castigo, ¿sabes? Es como un río bloqueado. Si no quitas las piedras, al final la presión del agua la reventará por sí sola. Es una buena analogía. Así que no es un castigo, sino una consecuencia inevitable del estancamiento. El texto lo resume con una imagen muy visual. Despertares emocionales que te sacuden el pelo. Desde luego, a nadie le gusta que le sacudan el pelo de esa manera. No, no es una caricia, desde luego. Es una sacudida. Y es una imagen que transmite una experiencia que no es solo interna, sino que se siente casi físicamente. Sin embargo, justo después de describir todo este caos potencial, el texto ofrece una perspectiva, tranquilizadora. Dice, no te asustes, que ese algo ya estaba roto. Eso es un punto clave. Cambia toda la narrativa. El evento no es un agente de destrucción que rompe cosas sanas, No, sino un agente de revelación que ilumina de forma muy cruda las grietas que ya existían. Lo que se rompe en realidad ya estaba fracturado. precisamente. El apagón cósmico del que habla simplemente apaga las luces artificiales que nos permitían ignorar esa realidad. Y una vez descrita la situación, el texto pasa de lo descriptivo a lo prescriptivo, a darnos un manual de instrucciones que empieza con un ojo aquí, muy coloquial. Y este manual se centra en 3 prohibiciones muy claras. La primera, no forzar decisiones. Parece sugerir que en medio del caos, cualquier intento de controlar el resultado o de acelerar un proceso... ¿Será contraproducente? Exacto. Hay que dejar que las cosas se asienten. La segunda es no jures cosas para siempre. Advierte contra hacer promesas o compromisos a largo plazo en un momento de tanta volatilidad. Es como decir, no construyas una casa durante un terremoto. Claro, el suelo no es estable. La tierra bajo nuestros pies no es estable en ese momento. Y la tercera, que quizá es la más difícil de cumplir, no reacciones desde el enojo. Es un consejo muy específico contra la reactividad impulsiva. Pero claro, si te están sacudiendo el pelo y se están revelando verdades incómodas, reaccionar desde el enojo parece casi natural. Lo parece. Y por eso el texto no se limita a dar la orden, sino que explica el porqué. Y esa justificación es la clave de todo. Dice, la energía está amplificada. No es que estas acciones sean malas siempre, sino que sus consecuencias se magnifican, desproporcionadamente durante este periodo. Lo detalla con una tríada muy poderosa. Lo que piensas, pesa. Lo que dices se manifiesta. Lo que haces deja marca kármica. Me quiero detener en esa última parte, marca kármica. Es un concepto que puede significar muchas cosas. ¿Cómo lo interpretas en este contexto? El concepto kármico tradicional de reencarnación y vidas futuras parece algo mucho más inmediato. Sugiere que las acciones tomadas durante este periodo de energía amplificada tendrán consecuencias más profundas y duraderas en esta vida. Entiendo. Lo que piensas pesa. Indica que incluso el pensamiento tiene más densidad. Lo que dices se manifiesta. Apunta a un poder de creación o destrucción verbal que está exaltado. Es, en resumen, un periodo de máxima responsabilidad sobre nuestra propia energía. Bien, entonces tenemos una serie de advertencias sobre lo que no hay que hacer. Pero, ¿propone algo activo? ¿Una forma de colaborar con esta energía en lugar de solo aguantar el chaparrón? Sí, y es una propuesta que invierte la lógica habitual de muchos rituales. Afirma de forma contundente, este eclipse no es para pedir, es para soltar. El foco va a estar en manifestar o atraer algo nuevo, sino en hacer espacio, en limpiar. Lo cual tiene todo el sentido si lo conectamos con la idea de que lo que ya no vibra contigo se cae solo. El ritual que propone sería una forma de participar conscientemente en ese proceso de demolición, en lugar de ser un espectador pasivo. Eso es. Y el ritual en sí es de una simplicidad que llama la atención. Apagar las luces, encender una vela blanca y decir unas palabras en voz alta. La sencillez parece parte del mensaje. El poder no está en la parafernalia, sino en la intención. Y en la palabra. Y las palabras que propone son muy específicas. Son 3 frases, casi una declaración de intenciones. La primera es, acepto ver la verdad aunque incomode.
Esto es pura rendición. Es el acto consciente de dejar de luchar contra esas revelaciones que el propio texto anuncia que van a llegar. Es un acto de valentía, la verdad, porque implica abrir los ojos a algo que probablemente no nos va a gustar. La segunda va un paso más allá. Acepto cerrar ciclos aunque duela. No es solo ver, es actuar en consecuencia. Y es muy honesta porque no niega el dolor. Implica una aceptación del sufrimiento como parte necesaria del proceso de cierre. Claro. No pide que no duela, pide la voluntad de atravesar ese dolor. Y la tercera frase es la que le da sentido a todo el sacrificio. Confío en lo que se va porque abre el camino a algo más grande. Esta es una declaración de fe en el proceso. Transforma la experiencia de la pérdida en una oportunidad de crecimiento. El conjunto de las tres frases crea un arco psicológico completo. Ver la verdad, aceptar el dolor del cierre y confiar en el vacío que se crea. Y todo el ritual termina con una instrucción final muy simple. Respira y deja que el cielo haga su trabajo. De nuevo, la idea de rendirse al proceso en lugar de luchar contra él. La respiración como ancla al presente y la confianza en que hay un orden superior en marcha. Y así llegamos a la última parte del texto, que describe el resultado de todo este proceso. Y aquí introduce una frase que funciona como un ancla de seguridad en medio de tanto caos potencial. Asegura que los eclipses no quitan nada que sea para ti, solo se llevan lo que estorba. Esa frase es un cambio de perspectiva radical. Recontextualiza por completo la experiencia de la pérdida. Lo que podría sentirse como un robo o una desposesión se presenta como una liberación. No se pierde nada de valor real, solo el peso muerto que impedía avanzar. Es la promesa de que, a pesar del dolor y la confusión del momento, el resultado final es una limpieza necesaria. Y la consecuencia de esa limpieza para la persona es, según el texto, inevitable. Su conclusión es rotunda. Después del 17 de febrero ya no serás la misma persona que eras antes de que el cielo se oscureciera. Es una afirmación muy audaz. Habla de una transformación permanente, no de un pequeño ajuste. Que el tú de antes y el tú de después son en esencia dos personas distintas. Es una idea que da un poco de vértigo, la verdad. Da vértigo porque implica una muerte simbólica de una parte de la propia identidad, pero el texto no lo deja ahí en esa idea tan cruda. Lo cierra con una imagen poética que lo resume todo, que es la síntesis perfecta del documento. Cito por última vez, porque cuando la luz se apaga arriba, la conciencia se enciende adentro. Es una imagen preciosa. El apagón externo es en realidad una iluminación interna. Exactamente. La oscuridad del cielo obliga a mirar hacia el interior, donde se enciende una nueva forma de consciencia. El evento cósmico es solo el detonante para un evento de consciencia personal. Y toda la agitación, el dolor y la pérdida que ha descrito son simplemente el proceso de esa luz interior encendiéndose y quemando lo que ya no sirve. Así que, partiendo de un texto que describe un evento cósmico casi violento, un apagón cósmico sin anestesia, llegamos a una promesa de claridad y renovación interior. Un viaje desde la sacudida externa a la conciencia interna, que nos deja en un lugar completamente nuevo. Un recorrido que va de la disrupción a la integración. Y este análisis, especialmente de cara a estos 2 días previos al evento que describe el texto, nos deja con una reflexión final. El documento insiste mucho en la idea de soltar lo que estorba. Y esto plantea una pregunta importante para quien quiera reflexionar sobre ello. ¿Cómo se puede llegar a distinguir entre aquello que verdaderamente estorba en la vida de una persona y aquello que simplemente es difícil o incómodo de sostener en un momento dado?